Ahora escucharemos la palabra de la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Ensenada y Berizo también, por este recibimiento. Gracias, Juan José, por acompañarnos. Gracias, Mario. ¿Vos dónde estabas cuando murió Perón? ¿Dónde estabas cuando murió Perón? Ponerte cerca del micrófono. Viendo en Punta Lara con mi viejo que tenía en la parrilla seco hermano. ¿Pero qué estabas haciendo en ese momento? No, era joven, estaba en la primaria. Ah, eras muy chiquito, no te acordás tanto. Y mi tío fue el primer delegado de Perón en Ensenada. Fíjate. No, te preguntaba porque, bueno, Juan José ya lo escuchamos, estaba en España cuando lo de Perón. ¿Por qué pregunto? Porque yo me acuerdo perfecto lo que estaba haciendo, dónde estaba. Cuando uno se acuerda tan puntualmente de determinados hechos es porque son hechos históricos, sin lugar a dudas. A que todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo cuando pasó lo de las Torres. Todo el mundo se acuerda. Hola, Julián, no te había visto. Y yo estaba en La Plata, en mi casa, estaba estudiando, estaba preparando una materia para rendir en la Facultad de Derecho. Estaba sola, sentada en la cocina, la casa vacía, mis viejos se habían ido a laburar, mi tía también, mi hermana en el colegio, y yo estaba laburando. De repente suena el teléfono, que lo teníamos en el living, así que voy a estar living, atiendo, mi vieja, llorando como una Magdalena, se murió Perón. Bueno, se fue toda la gente del ministerio, me decía, trabajaba en la Secretaría General, mi vieja también era gremialista, Secretaria General del Gremio de Rentas en Economía. Y me acuerdo que prendí la televisión, bueno, y ahí vi todo, ¿no? Y la verdad que cuando venía para acá y pensaba, ¿no? Ayer, Perón. Y me vine con un libro que me acuerdo que Néstor, cuando era joven y lo conocía, andaba a todos lados con el manual de conducción política. Lo tenía totalmente. Yo la verdad que mucho no lo leía Perón. Yo más que nada lo observaba a Perón, porque a los políticos no hay mirar tanto lo que dicen o lo que escriben. Hay que mirarlos lo que hacen. Es una cosa que siempre acostumbro a hacer, pero en honor a él, que le gustaba leer y recitaba conducción política, casé el libro que tenía ahí en la biblioteca, que no era el que tenía él, por supuesto. Era un libro que le regalaron a Néstor, con una dedicatoria muy linda, que dice: Néstor, gracias por devolverle al pueblo argentino el valor transformador de la política. Con admiración y afecto, Julián Domínguez. Vos se lo regalaste, Julián, mirá. Por eso cuando te vi digo, mirá que son las cosas. Y bueno, y elegí algún párrafo de los que él tenía señalados. De Néstor. Yo no, Néstor. Página 73. Persuasión con hechos. ¿Qué decía Perón? Últimamente encontramos muchos exégetas de Perón. Yo no persuadía a la gente con palabras, porque las palabras poco persuaden. Yo la persuadí a la gente con hechos y con ejemplos. Juan Domingo Perón. ¿Qué tal? Y me pongo a pensar en ese Perón. ¿Cómo fue la génesis de esa construcción política que hizo Perón? Que era un integrante del partido militar, el partido militar que había derrocado a Irigoyen en el 30. Era el ala nacionalista del partido militar. Llegó con la revolución del 43.
cuando se quiso evitar el fraude patriótico de Patrón Costas, y entonces el ala nacionalista del ejército hace lo que se conoció como la Revolución del 43. Perón formaba parte de esa logia de militares, el GO, Grupo de Obra Unificada. ¿Y cómo construye Perón el poder? ¿Qué se le ocurre a Perón? Pide ir al Departamento Nacional del Trabajo. Departamento, no lo conocía ni el gato, Departamento Nacional del Trabajo. Ahí va Perón. Eso fue junio. En noviembre consigue transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí, mis queridos y mis queridas, cayó la lapicera y no la largó más. Cayó la lapicera y entró a firmar. ¿Y qué firmó Perón en esa Secretaría de Trabajo y Previsión? El Estatuto del Peón, por ejemplo, rural. Derechos que los peones no tenían, por supuesto. Se ganó el odio eterno de la monarquía terrateniente argentina, a punto tal que en los días anteriores a la elección que lo consagra presidente, dirige un mensaje a todos los hombres del campo y les dice: vayan a votar. Si el patrón no los deja, rompan la tranquera y el candado. Y si no, pasen por arriba del alambrado, pero vayan a votar. Y bueno, y además, en esa Secretaría de Trabajo y Previsión firmó el aguinaldo, por ejemplo, las vacaciones, reconoció a las asociaciones profesionales, los sindicatos, fundó la justicia del trabajo. No había justicia del trabajo en la República Argentina. Se la pasó firmando y firmando y firmando. Tanto firmó el hombre, que comenzó a ver en el partido militar y en el poder en la Argentina preocupación con este hombre. Hubo un movimiento tectónico ahí en ese momento, y Perón termina de vicepresidente de Farrell, ministro de Guerra, y a que no saben qué hizo, pidió retener la Secretaría de Trabajo y Previsión. O sea, la lapicera no la largó, la mantuvo. Estoy mal de la garganta, ¿eh? Pero bueno, y vino, claro, el encarcelamiento de Perón. Lo encarcelan a los pocos días del cumpleaños, el 8 de octubre, creo que me acuerdo el 10, el 12, creo que lo encarcelan. ¿Y saben qué decían los patrones a los trabajadores? El aguinaldo, anda a pedírselo a Perón, anda a cobrárselo a Perón, anda a pedírselo a Perón. Y bueno, fueron. Así se hizo el 17 de octubre. Así se hizo el 17 de octubre. Yo quería estar en Ensenada, porque Ensenada y Berisso son el kilómetro cero del peronismo. Y acá salieron las principales columnas, de Avellaneda también. Trabajadores que realmente se autoconvocaron, porque vos te debes acordar, la CGT que estuvo discutiendo si largaban el paro o no largaban el paro, cuando finalmente deciden lanzar el paro, lo lanzan para el 18. Y bueno, vieron, es la impronta popular. Es la impronta popular cuando se encuentra con hombres y mujeres que los representan y que saben que defienden sus derechos. Y el hombre ahí no paró, después fue presidente, y bueno, y siguió firmando. Y firmó la Constitución del 49, y la Marina Mercante, y energía nuclear, y derechos de los trabajadores. Esto es lo que Perón desea.
la conducción, el amor del pueblo, la convicción del pueblo por sus dirigentes, es en base a los hechos. Las palabras, y tal vez Jesucristo, pero ni siquiera Jesucristo, porque tuvo que hacer milagros también para que lo siguieran. ¿No? Usted, Julián, que es muy católico, no estoy. Usted sabe que yo también soy católica, no es falta de respeto, es simplemente observación de la realidad. El seguir a una persona por una cuestión de fe, pero algunas cositas hizo también para que lo siguieran algunos hechos. Multiplicar panes y peces, resucitar muertos, en fin. Creo que es propio de la conducta humana, entonces creo que es importante que entendamos la mecánica de la construcción del poder del peronismo, de la construcción de la política. ¿Y por qué fue tan atacado Perón? Porque usaba la lapicera en función del pueblo, por eso lo atacaron. Por eso lo metieron preso, por eso después los bombardeos en la plaza, de la cual hace poco se cumplieron un nuevo aniversario, el primer acto terrorista que tuvo la Argentina, porque se bombardeó una plaza. Nunca había habido casos de que fueran bombardeados por sus propias Fuerzas Armadas. En Pearl Harbor fueron los japoneses, en Hiroshima fueron los estadounidenses, acá no. Y Perón se fue. Ayer Máximo me decía, no lo metieron en cana porque tenían miedo que le hiciera otro 17 de octubre o que no lo bancaran acá 6 meses, y se fue. Probaron todo con Perón, meterlo preso, proscribirlo, prohibir su nombre, en fin, ni qué hablar de Evita, el odio a Evita, casi metafísico, porque la verdad que tenerle miedo a un cuerpo que ya no tiene vida es un miedo metafísico. Esta es la ontología del peronismo. Esta es la construcción del poder desde el campo nacional y popular. Estoy hablando de la construcción del poder desde el campo nacional y popular, cuando es a favor del pueblo. Por eso creo que es necesario que todos comprendamos lo que es el ejercicio del poder cuando el pueblo nos inviste de ese poder. Pero bueno, yo no quiero, con todos los problemas que tiene la gente hoy, que tenemos y que tienen todos los argentinos y las argentinas, convertirme este encuentro hoy en una exégesis de Perón, del peronismo, de lo que dijo, de lo que no dijo. Creo que necesitamos también superar en la Argentina ese odio irracional del que fue objeto y del que sigue siendo objeto el peronismo, porque yo veo que los peronistas, por ahí le decimos a alguien gorila y esas cosas, y más que nada nos reímos muchas veces con algunas cosas que dicen y hacen los gorilas. Pero no somos agresivos, ni queremos que desaparezcan, ni suprimirlos, ni cállate la boca, ni para qué hablas con ese. No somos así, no está en nuestra ontología. Somos un movimiento popular nacional con una inmensa alegría de vivir y celebrar la vida también. Entonces, yo creo que con los problemas que tiene la sociedad, tenemos que superar un poco eso que viene del fondo de la historia, pero que a partir del peronismo ha tomado un volumen y una agresividad que no es buena para nadie, no es buena para los argentinos, no es buena para la Argentina. Miren, fue en este marco, ustedes me escucharon cuando, mejor dicho, leyeron. ¿Se acuerdan aquel documento que sacamos el 27 de octubre del 2020, a un año... A 10 años de lo de Néstor era el título y a un año del triunfo de nuestro gobierno? ¿Ustedes se acuerdan que en una parte yo hablaba del problema de la inflación y de la economía bimonetaria y de la necesidad de un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas
para abordar este problema que es grave en serio, que destruye los salarios, que destruye la actividad económica, que destruye la vida de las personas, las esperanzas y las ilusiones, y la necesidad de un acuerdo. Por eso cuando mi amigo Carlos Zanini, me voy a permitir una infidencia, Carlos, no se enoje, gran funcionario, ¿quieren que les cuente algo? Ese señor fue el que destrabó el gasoducto Néstor Kirchner. Fue el que firmó el dictamen como procurador del Tesoro. Mirá, lo teníamos atrancado, no iba ni para atrás ni para adelante. La Secretaría inició el expediente para el DNU el 19 de noviembre del 2021 y el decreto recién se pudo firmar el 11, 84 días, casi 3 meses. Estuvo en algunas reparticiones 60, no voy a decir en cuál. Tareas para el hogar y para los que quieran investigar. Pero el señor lo tuvo 2 días en la Procuración del Tesoro y lo destrabó. Si tenemos gasoductos es porque hizo una correcta interpretación de la ley y entonces se pudo firmar el DNU y a los 9 días IASA convocó, ¿vieron? Hay funcionarios que funcionan, ¿no? Y estoy positiva. Hoy estoy positiva. Sí, hoy pum para arriba, pum para arriba. Y bueno, iba a contar, este señor, voy a leer el mensaje que me manda, cualquiera puede leer mi celular, no sé si todos pueden decir lo mismo, pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas. Bien, le voy a leer un mensajito que me manda el 2 de junio, acá el señor Zanini, no te enojes, Carlos. Me dice, Pia Astori, Fundación Mediterránea, lo llamó a Pipi Francioni, intendente de Leones, provincia de Córdoba, desde Europa, de la que espera regresar el 10 de junio para pedirle que interceda para poder reunirse a solas con vos y Melconian, su colaborador en la Fundación Mediterránea. ¿Qué querés que les conteste? Yo le digo, of course, le digo, está escrito. Of course, le digo, por supuesto. Me dice, abrazo, me pone, ¿qué me habrá querido decir ahora que escribe en inglés esta chica? Y se ríe, bueno, nos reímos. Bueno, resulta que el 14 de junio, esto fue el 2 de junio, Pia Astori es una de las integrantes más importantes, su padre fue fundador de la Fundación Mediterránea. Me dicen de la Mediterránea que si puede ser el miércoles 22 con Cristina. Sí, cerrarlo, le digo, el lugar, arreglarlo con Mariano. Bueno, y allá fuimos. Está claro, ni que Carlos Melconian no piensa como yo, ni yo pienso como él, ¿no? Creo que no hace falta que lo aclaremos. Pero a mí me gusta escuchar a todos, porque a lo mejor estoy yo equivocada, y si me convencen que estoy equivocada, bueno, no va a ser la primera vez que alguien me convence de que estoy equivocada y hago lo que no pensaba hacer. Ojo, 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 no es la primera vez. Y fuimos a una reunión muy buena en la cual estuvimos mucho tiempo reunidos. Bueno, pero ¿a qué voy? Que cuando se conoció, le dijeron de todo los del otro lado al pobre Melconian. Mirá vos, diciendo yo el pobre Melconian. Lo mataron, lo agredieron, violentos. ¿Pero en serio piensan que de esa manera se puede construir un país? Yo creo que hay algunas cosas que están empezando a verificarse. Creo que sí tuvimos una coincidencia y que es la economía bimonetaria. No es poca cosa, ¿eh?
no es que la haya inventado yo el término de la economía bimonetaria, pero fui la que comenzó a impulsar que el problema principal que tiene la Argentina y que causa el fenómeno inflacionario es la economía bimonetaria. Él no está tan convencido de eso, piensa más parecido a Guzmán con el tema del déficit fiscal, pero bueno, opiniones son opiniones. Yo creo que, y sigo diciendo, el tema del déficit fiscal, que lo estuve explicando en la reunión anterior, cuando di los cuadros de los países del G20, no es que me convierta en una apologista del déficit fiscal, pero sincera y sencillamente no creo que sea esa la causa de la inflación estructural desmesurada y única en el mundo que tiene la Argentina, porque además de los ejemplos que di la vez anterior, si uno mira los 30 y pico de países de la Unión Europea, ustedes saben que la Unión Europea, o sea, la zona del euro, tiene reglas fiscales y económicas muy rígidas para formar parte de la Unión Europea. Una de ellas es el límite, un techo fiscal, un techo de déficit fiscal. Ningún país que integre la Unión Europea puede tener un déficit fiscal superior a 3 puntos del PBI. ¿Escucharon lo que dije? Ningún país de la Unión Europea puede tener un déficit superior, o sea, quiere decir que hasta el 3% pueden tener déficit. Si esto fuera la causa de la inflación y si esto fuera algo demoníaco, no podría ser considerada una y nada menos de la Unión Europea, con las reglas del Bundesbank alemán, que son mucho más rígidas que las de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que animarnos a sentar a discutir en serio y encontrar cuál es la verdadera causa de este problema que aflige a los argentinos, como lo que nos pasó durante esta semana, otra corrida. ¿Saben cuántas corridas bancarias, cambiarias tenemos desde el año 72? Más de 54 corridas bancarias. Yo en mis 2 mandatos tuve 11 corridas bancarias, la más persistente, la que fue entre las PASO del 2011 y la general. Y si uno observa el cuadro de las corridas cambiarias, fundamentalmente las del periodo de 2003 a 2021, o a 2019 si quiere, se producen 2 fenómenos que uno lo observa claramente ante cada corrida. Mientras no hay regulación cambiaria, o sea que se puede vender y comprar libremente en el mercado único lo que uno quiera de dólares, hay formación de activos en el exterior, pero no hay brecha cambiaria. No hay blue, el contado con liqui. Ahora, cuando viene la regulación monetaria, ya baja la formación de activos en el exterior, pero sube la brecha. Porque el problema de la escasez de dólares es algo mucho más grave, que no tiene nada que ver, es más, es inconsistente vincular el déficit fiscal en pesos con la escasez y la restricción externa que tiene la Argentina. Es hora de sentarnos a discutir en serio esto. Y vuelvo a reiterar, no soy apologista del déficit fiscal. Porque además creo, también se dice que lo que pasa es que hay incentivos en la Argentina por todos los procesos inflacionarios. Miren, Brasil desde su independencia defaulteó la deuda 9 veces. ¿Escucharon? Brasil defaulteó la deuda 9 veces, nosotros 8. Y los procesos de inflación fueron muchísimo más fuertes en Brasil que en la Argentina. Sin embargo, en Brasil todo es en reales. En el año 2005, el gobierno de Estados Unidos, en un estudio que hizo, determinó que después de Estados Unidos, en el país donde más dólares hay, es en la República Argentina, a razón de $1.300 por habitante, mientras en Brasil 6. Sí, ya sé lo que me van a decir. Esto es como la estadística de los pollos,
Los argentinos comen 5 pollos al año, pues yo no como ninguno. Bueno, hay uno que se come 10, 20 o 30. Es lo mismo. Entonces creo que tenemos que comenzar a discutir en serio estas cosas y no hay posibilidad, esto sí, se lo dije a Melgonia, no hay posibilidad si no hay un gran acuerdo respecto de determinadas normas. Tenemos que encontrar los argentinos un instrumento que vuelva a colocar una unidad de cuenta, una moneda de reserva y una moneda de transacción en la República Argentina. Si no hacemos esto, estamos sonados, venga quien venga. Esto hay que entenderlo. Estuve 8 años sentada ahí, lo puedo ver, pero además de estar 8 años sentada ahí con determinadas políticas públicas que decían que por eso era la restricción cambiaria, que no había dólares, cuando vino exactamente las antípodas, lo contrario en todo, apertura indiscriminada de la cuenta capital, de la importación, endeudamiento, todo, absolutamente todo, se volvió a producir el mismo problema, con una diferencia. Ahí la formación de activos en el exterior era con endeudamiento. Se pudo hacer formación de activos en el exterior, por eso 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario entran y se van. En la época nuestra, en nuestro gobierno, que también había formación de activos en el exterior, eran dólares que se le sustraían a la economía, pero no eran por endeudamiento. Grave, pero no tanto como además sumarle endeudamiento. Se entiende lo que voy diciendo, ¿no? Entonces, estas cosas son las que tenemos que discutir y charlar en la República Argentina. Y creo que, miren, creo que tenemos que hacerlo. Creo que tenemos que hacerlo porque la situación de la Argentina es muy grave. La de nuestra gente, la del endeudamiento, un endeudamiento que todos saben quiénes hicieron. Resulta muy triste ver conspirar contra el país, no contra el gobierno peronista, no contra nosotros, sino fundamentalmente contra los argentinos, tratar de generar problemas en la economía, porque esto va a repercutir en todos y nadie va a ganar, se los puedo asegurar. Por eso, bueno, esto fue, y me voy a reunir con quien me tenga que reunir además, en tanto y en cuanto sea para explicar nuestros fundamentos y tratar de persuadir al otro también, obviamente. Yo no niego ni renuncio nunca a convencer, pero no. También quiero, porque ya hablé mucho de economía en la última, también quiero sí decir algo de lo que pasó en el último encuentro que hicimos en Avellaneda. Yo la verdad que siempre cuando fui presidenta durante los 8 años era un deporte nacional por parte de los medios hegemónicos hacer decir, sí, por eso también tuve que hacer cadenas nacionales, para que no me hicieran decir lo que yo no había dicho. Pero bueno, este fue uno de los instrumentos también. Pero fue un deporte nacional hacerme decir cosas que yo no había dicho en un discurso. Pero veo que esta costumbre también ha sido adoptada por algunos otros integrantes de nuestra propia fuerza que me quieren hacer decir cosas que yo no dije. Cuando me referí concretamente a las políticas sociales, hablé de 3 fenómenos, si mal no recuerdo. Hablé de que no debíamos tercerizar la política, que debíamos acabar con las altas y las bajas que las decidiera cualquier dirigente barrial y no el Estado. Y la tercera creo que fue que hubiera un control, que el Estado recuperara
el dominio y la potestad estatal sobre las políticas sociales. Bueno, se armó una competencia entre algunos para ver quién insultaba, quién agraviaba, quién mentía, que le queríamos sacar los planes a los pobres. Miren, vamos a charlar un poquito también de esto de política social, porque algunas cositas podemos decir sobre las cosas que hemos hecho en políticas sociales. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2003, el plan Jefes y Jefas, ¿te acordás, Juan José, que lo había creado, y lo había creado bien, Dualde, para mitigar los problemas que habían venido con la caída institucional, ascendía a 2.200.000 personas, 2.200.000 planes. Cuando terminamos nuestro gobierno, el 9 de diciembre del 2015, solamente quedaba un 10% de aquellos planes. ¿Y qué habíamos hecho? Porque el trabajo durante esos años de cooperativas, ayer estaba hablando con Mario, ustedes se acuerdan que eran 2 planes, fundamentalmente Argentina Trabaja y Ellas Hacen. Acá en Ensenada, con Argentina Trabaja, construimos 150 viviendas, se parquizó la Plaza San Martín, se construyeron 10 kilómetros de veredas, se construyeron 12 playones deportivos. En José Cepaz se desarrolló un parque industrial, Ezeiza, recuperamos todo el predio de Ezeiza. Voy a subir, no voy a decir todos los datos, las cooperativas. Producíamos 1.200.000 guardapolvos por año. ¿Se entiende esto? 1.200.000 guardapolvos por año con las cooperativas que no competían con la industria textil, porque ese 1.200.000 guardapolvos iba para los niños que eran para los niños que tenían carencias económicas y que se distribuían a través del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ¿qué decirles de la construcción y de la creación de la asignación universal por hijo? Fuimos nosotros. La asignación universal por hijo hoy llega a 4.300.000 niños y niñas de la República Argentina. Estamos todos contestes que, de acuerdo a las últimas estadísticas, el 50% de los niños y niñas de la Argentina son pobres, ¿no? Está claro que el principal sujeto social a apuntar es a los niños, que además, en el caso de la asignación universal con hijo, es con la contraprestación de educación y de salud, porque se retiene el 20% y se reintegra recién en marzo cuando se presentan todos los certificados acerca de los controles de salud y el certificado escolar. A mí realmente me apena mucho que pueda haber dirigentes de nuestro espacio político que, porque el hecho de que las titulares de esas asignaciones familiares por hijos son las mujeres, el 94% de las titulares son mujeres, diga que esto destruye a la familia, porque forma el matriarcado. Realmente está el disparate. Cualquier dirigente puede decir cualquier cosa. El problema es cuando lo dice alguien que diseña las políticas sociales en nombre del gobierno. Este es el principal problema que tenemos. Si un dirigente político puede decir cualquier cosa, pero hoy, la UH en términos de presupuesto representa el 0,52% del PBI, 0,52%. Y, vuelvo a repetir, beneficia a 4.300.000 niños cuyos padres y madres no tienen empleo formal, son trabajadores informales. Hoy el programa político de potenciar trabajo, que es lo que creo que debemos repensar y rediseñar, agrupa a 1.345.755 beneficiarios.
y representa el 0,40% del PBI. Creo que tenemos que pensar que 4.300.000 niños y niñas se le destina el 0,52 y a 1.345.755 adultos se le asigna el 0,40. A ver, no estoy diciendo que hay que sacarle nada a nadie, para nada. El ingreso mensual de 1.345.000 se divide en 1 millón de beneficiarios, 1.084.000 que cobran 22.770, 100.000 trabajadores de comedores, chapó con los trabajadores y trabajadoras de los comedores, a propósito, chapó. Estuve reunida hace muy poco tiempo en el Senado de la Nación, recibí a los integrantes de la Garganta Poderosa y con los trabajadores y trabajadoras de la Garganta Poderosa que vinieron a verme porque están pidiendo con mucha justicia un régimen contributivo para los hombres y mujeres, fundamentalmente las mujeres, que esto es la otra cosa que dije el otro día. Son las mujeres las que trabajan mayoritariamente en los comedores escolares y en todos lados. Son las que revuelven la olla, lo vuelvo a decir, con mucho respeto y admiración. Entonces, porque además, seamos sinceros, no se puede fungir como movimiento social y cuando uno hace una crítica, te atacan como si fueran un partido político. Entonces me parece que hay que aclarar. Además porque, por lo menos lo que yo veo, cuando se movilizan en la 9 de julio, no dicen movimientos sociales, dicen nombres de partidos políticos. Las banderas, y no estoy en contra, militante política toda la vida, no estoy en contra de los partidos políticos, por favor, pero digo que entonces son partidos políticos. Yo creo sinceramente que tenemos que abordar este tema. Creo que además también tenemos, esto lo he charlado mucho con Juan Grabois, mucho con Juan, y creo que tenemos que también empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico. Creo que también hay que empezar a discutirlo. ¿Por qué? Porque yo veo acá, por ejemplo, que el ingreso mensual es de 22.770, en el caso de los comedores es un poco más, lo cual es justo, 27.770. Hay personas que son personas nexos, son 161.000 personas nexos que cobran 45.540 pesos. Entonces creo que tenemos que empezar a rediseñar esta política y pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie, que esta es la gran ventaja de la asignación universal por hijo. La independencia. Porque, y fíjense que yo no empecé, ni hoy, ni el otro día tampoco, no dije todas esas cosas que se publican en los diarios, que se quedan con esto, que se quedan con lo otro, no dije nada de eso. No vengo acá a ser prontuario de nadie. Simplemente estoy diciendo que es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan llegar, porque si hay 7 millones de trabajadores informales en la Argentina, ¿por qué reciben solamente un ingreso extra, 1.345.000, y no los 7 millones? Esta es la pregunta que nadie me puede responder. Y esto, compañeras, compañeros,
Y tenemos que superar esto también, porque esto divide el campo nacional y popular. Y cuando digo divide el campo nacional y popular, no hablo de los dirigentes, no hablo de la superestructura, hablo del vecino pobre, vecino de otro pobre, que este pobre se levanta a laburar desde las 7 de la mañana y vuelve a las 4 de la tarde y ve que el vecino no trabaja porque está haciendo otra cosa, entonces terminan dividiendo y enfrentando a los pobres con los pobres. ¿Cómo no se dan cuenta de lo que está pasando? Caracho, ¿cómo no se dan cuenta? Tenemos de la misma manera que lo hizo Perón, reunificar la base de los trabajadores en la Argentina. Vos decías recién, pero adjetivabas con aquellos que por ahí votan a los neoliberales o a sus propios verdugos. Yo no voy a adjetivar, pero el bombardeo es tan fuerte en los medios de comunicación y el tipo vuelve al barrio y ve cosas que son feas y que están mal y termina confirmando entonces lo que le dicen en la televisión. Por favor, construyamos nosotros una realidad distinta y no dejemos que ese discurso influya. Necesitamos hacerlo y creo que tenemos que discutir sinceramente. Yo escucho y creo que tenemos que hacer una discusión también un poco más profunda, porque escuché también alguna argumentación que me trataron de pequeña burguesa. Pequeña burguesa. Un compañero me dijo que era pequeña burguesa con esto del aguache. La última vez que había escuchado que alguien me decía pequeña burguesa fue acá en La Plata, años 70. No sé por qué fui a una reunión, lo conté una anécdota tonta, pero bueno, para un poquito desdramatizar. Y bueno, fui a una reunión y no sé qué me había puesto. A mí siempre me gustó pintarrajearme, me pintaba como una puerta desde muy chica y me encantaba. Y fui a una reunión y una compañera, no sé qué me dijo, que era pequebú, me había ido vestida, y dije, no, pará, yo no soy una pequeña burguesa, yo soy una gran burguesa, no me jodas más, le digo, ¿viste? Basta con estas cosas, ¿viste? Basta, muchachos, basta, muchachos, basta, por favor. Y este decir que el capitalismo ya no genera puestos de trabajo y que hay una gran... Miren, esta es otra discusión que también el otro día tuve con un compañero dirigente sindical muy importante, porque me hablan de que, bueno, no, que no va a haber trabajo como antes o que esto, que el otro. Este compañero tampoco está de acuerdo con el ingreso universal, ni tampoco con la suma fija que pide acá Yasky, lo estoy viendo a Yasky. El otro día Yasky en Avellaneda pidió, bueno, tampoco está de acuerdo, Hugo. Porque hay un razonamiento que dice que la suma fija le quita importancia a las paritarias, a los sindicatos. Planteo un tanto, digo, mirá, yo la verdad que cuando uno ve cómo se ha distribuido el ingreso entre el trabajo y el capital, cuando nosotros terminamos el gobierno en el 2015, 51% los laburantes y 49% el capital. Hoy estamos en 42, al revés, 42 los laburantes y 58. Y los dirigentes sindicales siempre son los mismos, en el 2015 y ahora. Y los empresarios también, la UIA, la EA, son todos los mismos. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Y cambiaron las políticas del Estado, porque la realidad se cambia desde el Estado como hizo Perón, muchachos. Los sindicatos existían antes de Perón. Perón no creó los sindicatos. Los sindicatos fueron preexistentes a Perón, pero Perón les dio el lugar a los trabajadores y a través de los trabajadores a los sindicatos en el diseño de las políticas del gobierno. Esto es lo que tienen que entender. No hay sindicatos fuertes en un Estado débil. No lo hay. Hay sindicatos fuertes cuando hay políticas públicas fuertes. Y si no, acordarse de los años 90.
Fíjense, otra cosa, fíjense, y volviendo un poco al tema de la dolarización al principio, ¿no? Cuando decían, no, porque hay que flexibilizar laboralmente, la modificación, la transferencia de ingresos que hoy hay a favor del capital es sin haber cambiado una coma ni un solo artículo de ninguna ley laboral. No es necesario cambiar leyes laborales para producir la transferencia de ingresos en contra de los trabajadores. Despabilemos, no, por favor, muchachos. No nos equivoquemos. En los años 90 los sindicatos no existían, se privatizó todo, teníamos relaciones carnales con Estados Unidos, mandamos naves a Irak y se dolarizó la economía igual, los depósitos bancarios pasaron del 35% en dólares al 75%. Este es un fenómeno que tiene que ser encarado en serio por la dirigencia política argentina. Pero volviendo al tema del capital y del trabajo, que también tenemos que diferenciar trabajo de empleo, porque trabajo, una ama de casa trabaja, por eso le reconocimos la jubilación a las amas de casa. Un nieto que cuida a su abuela también trabaja. Empleo es otra cosa. El empleo es el empleo del SIPA, con aportes jubilatorios, porque además el empleo presupone años de antigüedad, promociones, reconocimientos, vacaciones, trabajo. Es toda una estructura. Y que me digan a mí que el capitalismo hoy no permite generar esto, pero ¿dónde lo vieron escrito? Miren, yo creo que la gran discusión que se viene en el mundo no es acerca del capitalismo, esta es mi percepción, sino de quién conduce el proceso capitalista. Porque fíjense, el capitalismo que conduce el mercado, las corporaciones, produce exclusión, transferencia de ingresos, pero hay otro capitalismo que conduce el Estado y planifica, y no soy pro-China, por favor. No soy, por favor, no empiezo con las estupideces, Cristina es pro-China. No. Ese capitalismo incorporó 800 millones de personas en 30 años al proceso capitalista. O sea, lo que tenemos que entender es quién conduce, y esto es Perón puro. Perón decía que el proceso capitalista lo tiene que conducir el Estado. Esto también es peronismo. Ojo, esto también es peronismo. El famoso capitalismo del Estado. La tercera posición, equidistante del liberalismo y del marxismo, no voy a cantar ni yanquis ni marxistas ni a palos, pero nada, pero equidistante de esto, es una construcción absolutamente superadora. No es que tomamos un poquito de la izquierda, no, es otra cosa. Presupone la existencia del Estado y del ser humano y de la sociedad organizada mancomunadamente en pos de un objetivo común. Esto que están haciendo tal vez en algún otro país muy lejano de acá, el peronismo fue precursor aquí en la República Argentina. Aquí en la República Argentina. Me acuerdo cuando creo que fue la última vez que estuvimos en China, ¿no? La última vez que estuvimos en China con Xi Jinping, que fuimos a cerrar el tema de represas y de compra de material ferroviario, se fueron muchos convenios. Cuando Mao, en el año 49, llegaba a Beijing, acá en la Argentina estábamos produciendo nosotros locomotoras. Nosotros producíamos en Río Santiago, en astilleros de Río Santiago, bancos para la Marina Mercante. Nosotros producíamos aviones a propulsión, como el Pulqui. Nosotros hacíamos esas cosas. ¿Qué nos pasó, argentinos? Que en 50 años los que comían corteza de los árboles y araban la tierra con bueyes, hoy son la primera economía y la primera potencia del mundo. ¿Qué nos pasó? Por eso sigo compartiendo esa denominación que hizo aquel premio Nobel de las 4 economías, los desarrollados, los emergentes, Japón y Argentina. Creo que es hora, nosotros los peronistas, por lo menos en nombre de lo que creemos y de lo que somos, convocar al resto de la sociedad a hacer algo diferente, porque hacer lo mismo es
que nadie discuta, que todos se estigmaticen, que todos se anulen, que quieran suprimir al otro, no va más. No va más. Por eso quería hoy hacerle este homenaje a Perón. Vuelvo a repetir, el mejor homenaje que le podemos hacer a Perón es ver lo que hizo y tratar de acercar el bochín un poco. Un poquito nada más. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas.